porque nunca ha retirado la aguja de sus venas. Lo tildaron de demente, lo sentenciaron. A partir de este momento, iniciamos con una serie de consejos que te permitirán salir de tus adicciones. Inicia Rescate 912. Consejería en Prevención de Adicciones y Conductas Antisociales. Esta tarde pues nos acompaña Sonia Altamirano. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarnos. Vamos a hablar pues un poquito de lo que es la consejería en la prevención de adicciones. Hoy en día pues venimos batallando mucho con esta problemática. Es el cáncer social, ¿no? Nosotros así lo catalogamos, que hoy en día ataca pues a muchos de los jóvenes, muchas familias que están pues batallando con esta enfermedad, con esta problemática. Usted viene de una clínica, ¿verdad? De adicciones. Es, de Unidad de Tratamiento de Adicciones, UTAM. Como consejera en adicciones nos ha tocado ver muy de cerca cómo el problema del alcohol y las drogas afecta a las familias. Y no nada más como consejera en adicciones, he podido enfrentar esta lucha, que es una lucha diaria, como esposa de un hombre que vivió las adicciones por muchos años de una manera muy reincidente y posteriormente con un hijo, ¿verdad? Entonces, creo que quienes hemos vivido esta situación podemos entender cómo el alcohol y las drogas causan un problema devastador en la vida de muchas familias, porque el problema de las adicciones no solamente atenta contra el individuo que las consume, sino que va más allá de la esfera individual a la familiar, incluso la laboral y la parte también educativa, la parte estudiantil. Afecta a todas las esferas de nuestras vidas y es algo muy devastador que quienes hemos tenido esa situación de vivir esos procesos, pues es algo muy difícil y podrán entender un poco más la situación. Así es. Nosotros igual, pues estamos casi a la par que el caso de ustedes. Por un lado, pues mi esposo también no pasó ese problema de adicciones. Entonces, a veces llegan las familias pues devastadas, llegan dolidas. Y yo a veces no comprendo tanto la posición del adicto, ¿no? Porque pues, bendito Dios, nunca he consumido una droga. Pero sí estoy del lado de las familias, de las esposas que llegan desesperadas, de las mamás que llegan desesperadas, porque me tocó vivirlo, ¿no? Entonces, por otra parte, pues está Moisés, que él sí entiende esa parte, él entiende la parte del adicto. Entonces, creo que es un conjunto, un equipo donde él entiende una parte y yo entiendo la otra. Entonces, en su caso es igual. Usted entiende la parte de la familia y pues en su caso su esposo entiende la parte del adicto. Y pues sí, es algo muy fuerte ver a las familias. A mí, yo cuando llegan devastadas, pues recuerdo cuando estuve, ¿no? en esos procesos, pasar por todo eso, toda esa problemática, pero está la fe y está la esperanza. Somos un caso que salió adelante, que pudimos sobrellevar esa adicción y que hoy en día pues estamos viviendo la otra parte, ¿no? De ayudar, de servir. Así es, acabas de mencionar algo muy importante. Nosotros en este caso como esposas, realmente ahí está el problema en la familia, porque hay una negación. Hay una enfermedad que se llama codependencia. En la familia nos enganchamos con la enfermedad del enfermo, del usuario. Y entramos en una negación donde se nos dificulta poder atender esa necesidad porque estamos en una confusión. Cuando no reconocemos que hay un problema, difícilmente vamos a poder corregirlo. Y ese es un problema muy grave que está pasando ahorita en todas las familias. Pareciera ser que el problema de las adicciones, nadie quisiéramos vernos en ese espejo. Así es. Y desafortunadamente no respeta ni clases sociales, religiones, no respeta y no tiene límites, pues. Entonces, muchas veces la familia quiere ocultar la enfermedad, la adicción,
cuando realmente la sociedad ya está enterada. Pues piensa Así que es. vamos a ocultándolo, no va a salir a la luz. Y desafortunadamente para cuando uno como familia se da cuenta, la sociedad ya lo sabe. Somos los últimos en enterarnos. Es triste, pero así es. Para cuando uno se da cuenta, cuando uno apenas empieza a querer hacer algo, ya el problema está muy fuerte y muy avanzado. Así es. Y un punto muy importante, fíjese, porque llegan las mamás, minimizan el problema. Dicen, es que va empezando con el consumo. Les digo yo, bueno, no es que vaya empezando, usted lo va detectando. Entonces, para cuando se detecta, ya está avanzado, pues. Así es, la familia, aun cuando se da cuenta que hay un problema, el amor de madre, el amor de familia, quiere cubrir a toda costa un problema fuerte porque no se da cuenta que este problema ya está rebasando los límites y no hay poder humano que lo pueda detener. Para cuando una familia ya piensa en un lugar, en un establecimiento, es porque la situación ya es muy grave en casa. Ya pasaron muchas cosas, porque acuérdate que cuando la familia se da cuenta, empieza una complacencia o empieza el chantaje, empieza la amenaza. Si sigues así, te voy a hacer esto, te voy a castigar o te voy a internar o te voy a encerrar, y empieza un vía crucis en el que apenas vas iniciando. Y para cuando tú tomas la determinación es porque de verdad has rebasado los límites de tu esperanza y porque tu hijo ya no sabes de él en días. Es cuando hablas. Es muy curioso para nosotros cuando nos hablan por teléfono pidiendo la información, no saben dónde está su hijo, no saben dónde está su esposo y dicen, cuando aparezca, esténse pendiente porque necesito internarlo. Así es. Pero cuando el familiar regresa, ellos vuelven a tratar de cobijar, de cubrir, de hidratar, de cuidar al familiar. Vamos a darle otra oportunidad. Exacto. Ahí es donde entra esa enfermedad llamada codependencia, que lejos de ayudar, perturba y estorba en el proceso de restauración o de rehabilitación en una persona. Porque aquí se trata de tener un amor adulto y sobre todo reconocer que hay un problema y que no podemos solos. Nosotros en casa no podemos atender un problema de adicciones y quienes lo están haciendo ahorita, bueno, van a hacer un intento como muchos otros lo han hecho para finalmente darte cuenta que no es posible, porque la adicción atenta directamente el sistema nervioso central. Así y no es. es que las personas quieran seguirse drogando, en realidad muchas personas que tienen el problema de adicción quieren salir, pero no pueden. Así No es, pueden sí. porque la adicción está en el cuerpo y es más fuerte que ellos mismos. Hay una necesidad en el cuerpo de la sustancia, porque el tabaco, el alcohol y otras drogas son adictivas y el cuerpo las necesita para poder sobrevivir. Solos no pueden, la retirada es dolorosa y ellos lo saben. Quienes lo han intentado por 2 días, por 3, han fracasado porque es más fuerte la adicción que sus ganas de salir adelante. Entonces ellos no pueden solos, ¿verdad? Nosotros tenemos un eslogan que dice, sé valiente, pide ayuda. No estás solo, habemos muchas personas que estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento y nuestra experiencia para que las generaciones que vienen padeciendo esta enfermedad o pecado, ¿verdad? Porque la Biblia lo llama pecado, la ciencia le llama enfermedad, pero curiosamente la ciencia no ha hasta ahorita ofrecido una alternativa para curar la adicción. Hay personas que dicen, no, a nosotros en un principio, en todas las instituciones, se ofrecen sueros medicados, pues para levantar las defensas. Bueno, tú eres enfermera, ahorita tú puedes darnos un poquito más de información acerca por qué es importante ese tipo de medicamentos. Pero al principio la gente se confundía, porque ahora tú sabes bien que con la profesionalización de estos centros establecidos, hay muchas normas que la Secretaría de Salubridad nos exige, y qué bueno. Pero mucha gente se empezó a confundir y nos hablaba y nos decían, ahí ponen unos sueros que quitan las adicciones. Y piensan que son mágicos. Y yo decía, pues yo, ¿dónde están? ¿Verdad? Para ponerle uno a mi esposo, otro a mi hijo y a toda la familia que conozco que tiene el problema, ¿verdad? Así es. Entonces, en realidad, no es, yo quisiera mejor que tú nos explicaras
¿para qué nos sirven esos medicamentos? ¿En qué nos ayudan? Porque en realidad hasta ahorita no conocemos la cura para las adicciones. Así es, pues médicamente solamente tenemos un apoyo para minimizar esos efectos secundarios que tienen el dejar de consumir. Aparte, cuando están consumiendo, prácticamente están dopados, no sienten nada, pero sus defensas empiezan a bajar. Pero la misma adrenalina que les provoca el consumo es el que los hace mantenerlos de pie. Pero cuando dejan de consumir, esa adrenalina obviamente baja. El cuerpo produce cierto porcentaje, ¿no?, de adrenalina, que es la que nos hace levantarnos día a día, la que nos hace correr cuando estamos en un peligro. Eso es lo que nos hace mantenernos en movimiento, ¿no? Pero cuando empiezan a consumir, el cuerpo es muy inteligente. Imagínese, estás produciendo adrenalina al 100% y aparte le estás metiendo 300% de adrenalina. O sea, es algo fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Deja de producir ese porcentaje de adrenalina porque tú ya lo estás produciendo. Vamos a salir a un corte y seguimos explicando qué es lo que pasa con Claro que sí. Rescate 912, el programa que con sabiduría te impulsa a salir de tus adicciones. Continuamos. Te invitamos para que vivas la experiencia de Hotel Corintios y su restaurante Palladium. Conocemos lo que te gusta y nosotros te ofrecemos los sabores más tradicionales y sabrosos. Exquisitos platillos individuales con promoción que incluye jugo o café. Desayunos con horario de 7 a 11:30 de la mañana. Además, ven y disfruta del ambiente familiar y festeja tu cumpleaños con nosotros. Pagan 4 y el festejado es gratis. Hotel Corintios cuenta además con salones hasta para 100 personas. Pasa un momento inolvidable en Hotel Corintios, Obregón 580 Poniente, en el centro de la ciudad. Jocoque Rancho Montana, nueva presentación de medio litro. Con el mismo sabor inigualable, natural, jalapeño, chipotle y zanahoria. Encuéntralo en tu tienda favorita, Jocoque Rancho Montana, donde quiera te acompaña. Jocoque Rancho Montana, no hay más, ahora en tamaño de medio litro. Restaurant El Leñador, un buen lugar para disfrutar de un corte fino en compañía de la familia o amigos. Ven a deleitarte con una extensa variedad de platillos. Restaurant El Leñador, en sus dos direcciones, Guillermo Prieto y Rendón, Colonia Centro, y en Plaza Punto, Los Mochis, Boulevard Centenario y Rosales. Restaurant de carnes, cortes finos y hamburguesas El Leñador. Más de 20 años deleitando tu paladar. Restaurant El Leñador. Una zona de mucha accesibilidad. Hotel Las Fuentes, familiar y ejecutivo. Diseñado y pensado para que todos sus huéspedes tengan al alcance lo necesario. Pone a su disposición sus privados y su salón de eventos Las Fuentes. Para conferencias, eventos especiales de tu congregación, boda civil, reuniones de trabajo, capacitaciones, cumpleaños, showers y más. Situados en Boulevard Adolfo López Mateos, 1251 Norte, frente a Hospital del IMSS Nuevo. Cotiza o comunícate al 818 88 71 y 72. Hotel Las Fuentes. Ya estamos de regreso en Rescate 912. Buenas tardes, regresamos a su programa Rescate 912, Consejería en Prevención de Adicciones y Conductas Antisociales. Estábamos hablando pues un poquito de las secuelas, de las consecuencias que trae el consumo, ¿no? Entonces hablaba Sonia de ese suero mágico que muchas veces piensan las familias que dando medicamento pues se va a curar la adicción, ¿no? Entonces le explicábamos del proceso metabólico que vive el organismo. Entonces cuando hablábamos, ¿no?, de que dejan de consumir y ellos ya su organismo ya no está a los niveles adecuados de adrenalina. El organismo, imagínate, sería una bomba que el organismo te esté generando el 100%, por decir así, de adrenalina, y aparte tú le metas 200, 300% de adrenalina con el consumo. No hay corazón que lo aguante. Entonces el cuerpo bien inteligente, el organismo, deja de producir ese porcentaje de adrenalina, y cuando se deja de consumir, pues el cuerpo ya no la está produciendo. Va a tardar un tiempo en que el organismo vuelva otra vez a producir los niveles adecuados de adrenalina.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues apoyamos con estos sueros vitaminados, con una porción de cafeína en las mañanas, que los active, que los mantenga alertas para que se puedan activar a las clases diarias, a las juntas de psicología, mantenerlos estables, ¿no? A veces pues ya el médico, dependiendo el caso, el tipo de adicción, son diferentes factores que lleva al doctor a determinar si necesita un apoyo con algún medicamento o no. Pero mientras pues se les da ese apoyo con estas vitaminas, complejo B, entonces hay otras alternativas, ¿no? Para quitar estos efectos secundarios, porque dejan de consumir y les duele todo. Eso sí. Lo primero que ya no aguantan son los dientes. Es una que hay que venir el dentista porque ya les duelen los dientes, porque en sí se les echan a perder, pero no les duele, están anestesiados y mientras están consumiendo no les duele. Entonces ya dejan de consumir y vienen todas las dolencias, el cuerpo duele mucho, los huesos, pero es un proceso, ¿no? Y todos los organismos son diferentes, no todos reaccionan igual. Hay otros que no tienen tantos efectos, hay otros que sí y necesitan ese tipo de apoyos médicos. Entonces, más que nada ese es el proceso que viven ellos, pero no hay pues un suero mágico, no hay algo que les podamos dar y decir, ¿sabes que se va a desintoxicar al 100% en un mes, 2 meses? No. Además tienen que vivir ese proceso, ¿verdad? Porque si se les da medicamento para que ese proceso de duelo, de retirada, no les permita vivirlo, pues no sería producente. También sabemos que las personas cuando están en la actividad de las adicciones, su alimentación no es la correcta. Así es. Ellos normalmente viven de noche y creo duermen de día. Así es. Y a veces duermen hasta 3 días y duran otros 2 o 3 días consumiendo. Entonces la alimentación de ellos pasa a segundo término. No es correcta. Uh-huh. Aparte de que los alimentos que ellos ingieren no reciben las vitaminas correctas, el cuerpo rechaza las vitaminas porque con el consumo de droga hay esta predisposición para que su organismo no reciba las vitaminas que el cuerpo por sí solo necesita. Entonces la mayoría de las personas cuando vienen al tratamiento, pues ahora sí que vienen con enfermedades primarias de todo tipo. Y lo primero que hay que hacer, pues hay que alimentarlos, hay que hidratarlos y que descansen. Eso es algo primordial y en realidad el tratamiento así opera. Y muchas veces la familia al segundo día, al tercer día ya habla, ya quiere tener resultados. ¿Cómo va? Exacto. Uh-huh. Y cuando uno pues, no les puede dar ninguna información porque lo único que hace el muchacho es dormir y se le tiene que despertar, Mariel, para que coma. Así porque es. Si no lo despiertas, si no lo levantas, se va esa hora sin comer. Uh-huh. Nosotros tenemos que levantarlos para que esa hora coman y luego otra vez a dormir. Y es un proceso primero de desintoxicación. Así es. Entonces, cuando está en ese proceso de desintoxicación, cuando no está la droga activa en el cuerpo, pues entonces sí vienen todos los dolores. A mí me llama mucho la atención porque ya estando en el tratamiento les duele la muela, les duele el uñero, les brotan todas las enfermedades sabidas y por haber. Y entonces a veces y la familia se empieza a preocupar cuando son enfermedades que tienen por años y que nunca se atendieron. Sí, pues que la misma droga, lo mismo dopado que todo el tiempo se encontraban ellos, pues les hacía pues que no les salieran los dolores, que no les doliera nada y traían esa energía, esa chispa, pero eso solamente era efecto del consumo. Pues. Cuando que pasaba el efecto del consumo, ¿y qué hacían? Dormían, como dice usted, duermen. De hecho, las familias mismas lo dicen. ¿Sabes qué? Le vamos a llamar, hay veces que viene y cae, ya cayendo, cae 2-3 días. Aquí sería muy importante recalcar, orientar a las familias. Ya una vez que la familia tomó la decisión, que es tan difícil internar a un hijo, un familiar, yo creo que es la decisión más difícil. Y ya una vez que tomaste esa decisión, ya la familia pasa a un término, debería de pasar a un término de descansar y de poner todo en manos de Dios y poner su confianza, ¿por qué no?, en la institución donde lo dejaste. Pero qué curioso, Mariel, cuando la familia por fin decide internar al familiar después de pasar momentos y tiempos dolorosos y tristes y de incertidumbre, cuando tu familiar, ya sea varón o mujercita, porque ahorita es tan común que las mujeres jovencitas menores de edad
anden en adicciones. Están y anden a la par. En una vida tremenda. Esto antes, a mí si me lo hubieran platicado no lo hubiera creído. Esto antes era una actividad de hombres, ahora las mujeres están a la par junto con los hombres, y deja tú mujeres, o sea, niñas, jovencitas, a muy corta edad. Pero luego pasa que la familia se preocupa más cuando el familiar está en el tratamiento que cuando estaba en la está calle. en la calle. Cuando está en el tratamiento empiezan entonces sí la familia, ¿y qué come? ¿Y cómo los tratan? ¿Lo maltratan? ¿Lo tratan bien? ¿Se baña con agua calientita? ¿Come las 3 horas al día? Pero la preocupación debe ser al revés. Cuando tu familiar está en las calles, en el consumo, ahí te debes de preocupar. ¿Qué comerá? ¿En qué peligros andará? ¿En qué pasos estará? ¿En qué riesgos andará? Porque cuando una persona llega a un tratamiento es una gran bendición, porque ahí está bajo un cuidado especial, ahí está siendo bien atendido, alimentado y cuidado. Entonces, pero curiosamente la familia lo hace al revés, pero es parte de la enfermedad y de la codependencia. Entonces sí hay mucho que aprender. Si tú eres un familiar que me estás ahorita escuchando, mamá o esposa, quiero decirte que experimentes la paz que Dios te puede entregar a través de que sepas que hay una esperanza para tu familiar. El hecho de que tu familiar esté en un tratamiento es una bendición muy grande, porque todos sabemos que para el adicto solamente hay 3 caminos, hay 3 lugares, 3 destinos, y todos sabemos cuál es. Es el cementerio, el manicomio, la cárcel, y lo mejor que te pueda pasar es llegar a un establecimiento donde se te brinde la ayuda, donde te reciben amorosamente para ofrecerte un destino, una oportunidad mejor de vida. Y eso solamente lo pueden experimentar quienes ya pasaron por eso. Y yo creo que hay muchos testimonios, Mariel. Moisés es uno de ellos, Fausto, mi esposo, es otro de ellos, y como Fausto y Moisés, hay muchos. Hemos tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que estuvieron durante mucho tiempo bajo esta maldición, porque es una maldición, Mariel. Es una maldición que nuestros hijos, que nuestros esposos, que nuestra familia esté en las garras del alcohol y de las drogas. Y muchas veces arrastrando por generaciones, Sonia. Exacto. Ahí es donde empiezan las conductas antisociales. Hay un engaño muy, muy grande y muy fuerte donde dentro de la negación la familia quiere encubrir. Bueno, vamos a creer que en su amor o en tratar de mitigar un poquito el dolor, porque es muy doloroso. Sí, es doloroso. Es muy doloroso. Yo puedo recordar, yo me casé a los 21 años y yo me casé ya con un adicto, pero yo no sabía. No sé si era tan grande mi ignorancia que yo de alcohol y drogas sabía lo que en la universidad, en la preparatoria y en la secundaria me habían enseñado, María. Yo todavía recuerdo los cartelones con la jeringa y el borrachito tirado, y yo eso conocía de adicciones, a pesar de que en mi familia había adicciones. Pero ahí es donde las conductas antisociales empezaron en mi hogar y empiezan en todos los hogares. Pero hay una resistencia porque nosotros nos acostumbramos a eso. Yo me acostumbré a ver a mi papá tomar, a mis hermanos tomar, a mis cuñados, a mi familia, porque vivíamos en un ambiente donde el alcohol era algo era algo natural. Era natural y normal. Entonces yo vengo y me caso pues con un alcohólico, y no nada más alcohólico, sino que también consumía otras drogas, pero yo no sabía. Entonces imagínate, enfrentarte a eso es muy difícil. Y entonces uno empieza a cubrir y hasta donde uno puede. Y eso es lo más triste y lo más lamentable, porque hace que te despersonalices y que tu agonía sea más grande de lo que ya es. Porque cuando uno puede contar su problema a alguien que te pueda ayudar, tú luego puedes identificar. Ahorita hay más información. Yo cuando estaba en esto, en realidad, yo solamente con una comadre podía compartir un poquito, y de alguna manera me retroalimentaba ella en el amor que ella me tenía y me tiene aún, porque conservamos todavía la amistad y la familiaridad con la que nos queremos. Le mando un saludo a mi comadre Tere, y amiga de muchos años. Nos retroalimentábamos, pero no teníamos ninguna de las dos la información correcta, y solamente retroalimentábamos las actitudes negativas del enfermo, y pues era solamente lastimarnos más. Pero hoy en día hay muchísima información. Hoy en día, familia que me escuchas, no te debes de quedar callada. Ahorita sé valiente, pide ayuda, y hay muchas personas que podemos, que ya pasamos por esto y ahora sí que metimos gol.
La gente afuera necesita testimonios, Mariel, como el tuyo y como el mío. Que les den esa esperanza. Y como de muchas otras personas, porque Sí. no somos las únicas tú y yo. Hay muchas personas, muchísimas. Hoy en día como consejero en adicciones y a través de estar día a día en un establecimiento como este, yo puedo ver la mano de Dios en la vida de muchas familias que han salido adelante. Hoy precisamente en UTAM venimos de una fiesta espiritual donde se culminó felizmente el tratamiento de 2 usuarios. Quiero decirte que ellos llevan las herramientas y llevan toda la infraestructura para salir adelante. Hicieron un buen tratamiento, gracias a Dios y a sus familias que estuvieron ahí permanentemente cada semana, ahora sí, como se dice, al pie del cañón, acompañando a su familiar en todas sus necesidades, respetando el reglamento, dejándose guiar por el equipo multidisciplinario que se integra en un establecimiento como UTAM, como Rescate, como todos los que hay, porque todos los lugares, Mariel, son una bendición. Amén. A mí cuando me hablan y me preguntan, oye, este lugar y el otro, todos los lugares son una bendición para parar, porque se necesita urgentemente, el que está consumiendo necesita dejar de consumir. Y yo creo que no hay otra manera de hacerlo más que poniéndolo en un lugar donde hay un resguardo, primeramente, de su vida. Y todos los lugares son buenos. La diferencia, ¿cuál puede hacer la diferencia en los lugares? Solamente las comodidades, solamente los lugares, las instalaciones. En unos lugares habrá más comodidades que en otros, pero todos persiguen el mismo propósito. La rehabilitación. La rehabilitación. Sonia, vamos a un corte y volvemos con el programa. Claro que sí. Ya estamos de regreso en Rescate 912. Te invitamos para que vivas la experiencia de Hotel Corintios y su restaurante Palladium. Conocemos lo que te gusta. Nosotros te ofrecemos los sabores más tradicionales y sabrosos. Exquisitos platillos individuales con promoción que incluye jugo o café. Desayunos con horario de 7 a 11:30 de la mañana. Además, ven y disfruta del ambiente familiar y festeja tu cumpleaños con nosotros. Pagan 4 y el festejado es gratis. Hotel Corintios cuenta además con salones hasta para 100 personas. Pasa un momento inolvidable en Hotel Corintios, Obregón 580 Poniente, en el centro de la ciudad. Restaurant El Leñador, un buen lugar para disfrutar de un corte fino en compañía de la familia o amigos. Ven a deleitarte con una extensa variedad de platillos. Restaurant El Leñador, en sus 2 direcciones, Guillermo Prieto y Rendón, Colonia Centro, y en Plaza Punto, Los Mochis, Boulevard Centenario y Rosales. Restaurant de carnes, cortes finos y hamburguesas El Leñador. Más de 20 años deleitando tu paladar. Restaurant El Leñador. Por primera vez en Los Mochis, la Cumbre Global de Liderazgo. Este año, únete a más de los 450,000 de tus colegas y aprende a cómo aprovechar tu influencia con 2 días de entrenamiento de alto impacto en liderazgo con los oradores de primer nivel en videoconferencias, con la participación de Simon Sinek, Greg Groeschel, Danny Mayer, Erwin McManus, Strive Masilliwa, Carla Harris, Daniel Stirkland, John Maxwell. La influencia es poderosa. El liderazgo es influencia. Y todos tenemos influencia. La pregunta es, ¿cómo estás utilizando la tuya? 18 y 19 de enero en el CIE. Aparta tus entradas y no te quedes fuera. La Cumbre Global de Liderazgo. Ya estamos de regreso en Rescate 912. Buenas tardes, estamos de regreso en su programa Rescate 912, Consejería en Prevención de Adicciones y Conductas Antisociales. Como ya les había comentado, pues nos acompaña Sonia Altamirano, es consejera certificada, ¿verdad, Sonia? Así en es. adicciones. Así es, la vida nos ha puesto en este camino, ¿verdad? Y ahora yo lo considero una bendición. Por muchos años lo consideré una maldición en mi vida, el hecho de haber, pues por tantos años haber sufrido los estragos de las adicciones. Como tú decías, Mariel, pues nosotros no consumimos drogas,
pero nos tocó vivir con un adicto y eso es muy devastador, afecta tanto a las familias. Es tan triste la vida de un hogar donde hay adicciones en ese hogar. Yo creo que no necesitamos dar detalles de todo lo que ahí se vive, pero quienes hemos vivido esta parte, pues sabemos de qué se está hablando. Pero cuando tú todo esto lo pones en manos de Dios, Mariel, Dios se encarga de lo que el enemigo usó para destruir tu vida, Dios lo usa para bendecir. Y Dios ha sido bueno, y ahora nosotros, lo que realmente fue mi problema por tantos años, ahora se ha convertido en mi mensaje. Yo siempre estoy disponible para cada esposa, madre, hermana que está pasando por este problema, que va iniciando y que no sabe cómo enfrentarlo. Pues de alguna manera la experiencia que he tenido la he podido compartir, y nosotros hemos podido experimentar el poder de Dios en nuestra vida, su misericordia y la gracia de Dios que se ha extendido en bendición para mi casa, que ahora yo le pedí a Dios que rescatara de las adicciones a mi esposo, que rescatara a mi hijo, porque que tu esposo esté en adicciones es doloroso cuando te das cuenta que tu hijo está en adicciones a una edad tan corta. Yo pude experimentar el dolor de recibir la noticia de que mi hijo, mi primogénito de 15, 16 años, había ya pisado el mundo oscuro de las adicciones. Créeme que fue lo más devastador que he podido experimentar en mi vida, y fue un proceso muy doloroso donde la historia no ha terminado, pero nosotros estamos caminando creyendo que Dios ha iniciado una obra en nuestra vida, en nuestra familia, y Él es fiel en terminarla. Y el nosotros dedicarnos a esto, créeme que nos ayuda mucho, porque cuando tú estás en medio de una circunstancia adversa en tu vida, estás ensimismada en tus problemas, estás en una depresión, estás en una cautividad muy fea, donde estás en un círculo vicioso donde no puedes salir. Pero cuando tú te das cuenta que esta situación no es ajena a Dios, y que Dios tiene el control de esto, y que hay una esperanza y una salida, y empiezas tú a dedicar tu vida a ayudar a otras personas, parece ser que el problema de tu vida se hace nada. Así es. Yo en un principio, ¿no? Muchas veces cuestionamos a Dios, y más cuando desconocemos de su misericordia, cuando estamos alejados de su palabra. Yo en un principio estaba muy joven. Yo me casé muy joven con Moisés, no tenía ni 17 años. Entonces viví un proceso, sí, un proceso muy difícil. Entonces, pues sí, uno muchas veces cuestiona a Dios, ¿por qué? Porque a mí. Entonces, pero cuando vas aprendiendo de su amor, de su misericordia, hoy en día digo, bueno, por algo Dios me hizo pasar todas las pruebas, todas las experiencias que yo viví. El estar al frente en una reunión familiar, el hablarles del amor de Dios, el hablarles con una palabra de esperanza, de sí se puede, darles testimonio vivo, porque piensan que están solas, que solamente, que no hay alguien que las entienda, que piensan que su dolor o sus experiencias son tan fuertes que nadie las ha vivido, y cuando escuchan que a lo mejor no ha vivido experiencias más fuertes y ha salido adelante, y Dios ha tenido misericordia y ha reparado todas esas heridas, todo ese daño, y ha restaurado vidas y matrimonios. Entonces es una esperanza que ellos tienen ya, y empiezan a confiar en Dios. Entonces yo digo, Señor, lo que antes, como en un principio, no decías tú que pues maldecía, no era maldición, ¿no? Ahora se convierte en una bendición, porque es una palabra de amor, de fe, que uno ya tiene como testimonio. Mucha gente, Mariel, no se atreve, tal vez a ti te pasó lo mismo, pero yo por muchos años yo mantenía oculta, yo en mi vida, en mi persona, mantenía oculto mi problema, porque me daba mucha vergüenza expresar, sentía como un fracaso que yo me había casado con un profesionista. Yo era profesionista, me casé con un profesionista, y tenía yo la idea de que pues eso era suficiente para nosotros salir adelante. Y cuando de repente te das cuenta de las adicciones
toda la vergüenza y todo lo que te hace vivir y por lo que pasas, pues obviamente es un fracaso. Es un fracaso en tu vida y difícilmente quién va a querer andar externando sus fracasos o ventilando su vida. Y yo me metí en un mundo, me encerré en una terapia que se llama trabajo. Me encerré en terapia ocupacional y me dediqué a trabajar de día y de noche y me dediqué a sacar adelante a mis hijos. Y te digo, me dediqué a sacar adelante porque yo no veía más alternativas y yo sabía que había un mundo enfrente que me esperaba, pero era de destrucción. Y yo empecé a luchar en mis fuerzas, yo sola, en mis fuerzas, y la terapia ocupacional para mí fue algo de lo que me agarré. Empecé a trabajar y a buscar la bendición económica para ofrecerles a mis hijos los vacíos que ellos tenían por la ausencia del padre. Y empecé en esa dinámica, salía al súper o a donde andaba y veía a las personas que conocía y les sacaba la vuelta, porque lo clásico, las personas te saludan y te preguntan, ¿y tu esposo? Yo ya no sabía si me preguntaban por verdaderamente dar un saludo o porque se habían enterado de algo o porque había una situación. Entonces yo andaba siempre en esa sintonía de temor y de cautividad, y es algo pues no muy grato, y eso te hace vivir en depresión. Yo realmente mis horas libres las dedicaba pues a dormir o a encerrarme, a estar en mi casa y compartir los pocos tiempos libres que tenía solamente con mis hijos. Y fueron tiempos muy difíciles, muy duros, porque aparte de eso yo no conocía el amor de Dios. Yo había vivido una religión donde buscaba a un Dios que no conocía, pero un día, pues precisamente, fíjate lo que es curioso, a veces lo que uno considera que es la persona que más te ha lastimado, que más daños ha traído a tu vida, a tu casa y a tu familia, resulta que es el conducto que Dios usa para bendecirte, porque fue mi esposo a través de muchos internamientos, a través de estar en muchos lugares donde le daban la ayuda para parar, donde conoció el amor de Dios. Entonces, él fue el conducto para ganarse esta alma. Y él se ríe y dice, pero por esta alma, dice, vale por muchas, ¿no? El ganarme a mí, dice que vale por muchas. Y yo creo que sí, porque ahora Dios nos usa como un instrumento para bendecir a muchas mujeres, María. Y eso a mí me bendice mucho porque tengo la oportunidad de compartir el testimonio. Y ahorita te decía yo que muchas familias están viviendo la misma situación, pero a veces ellas, como yo y tú en otros años, no nos atrevíamos a hablar. Pero cuando ya te escuchan a ti, me escuchan a mí, y ellas dicen, oh, es lo mismo que yo estuve viviendo, sí. Como que eso les da un poquito de fuerza y de valor para también ellas externar, porque cuando un problema o una enfermedad o el pecado está oculto, Mariel, tiene autoridad sobre nuestras vidas. Así mientras no salga a la luz pública, eso te está dominando. Entonces es tan importante que salga a la luz con la persona correcta, en el lugar correcto. Siempre va a haber un consejero en adicciones, un psicólogo, un pastor, un sacerdote, un establecimiento, un lugar que Dios te va a proveer para que tú puedas externar eso que estás pasando y puedas recibir esas palabras correctas, esa sabiduría correcta para que puedas caminar y enfrentar este problema. Y más que nada, nosotros pues aquí ya ve que en el programa de Consejería en Adicciones se forman red de apoyo. Entonces es muy importante que las familias se expresen, y no nada más que se expresen, que realmente entreguen su vida, sus cargas, sus dolores, sus heridas, pues a Dios. ¿Para qué? Para que haya una sanación. Porque de nada nos sirve el decir, sí, te perdono, pero si realmente no lo estamos haciendo con el corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces están sus familiares, ya sean pues sus esposos, están en rehabilitación, y ellos viven dentro de una clínica de rehabilitación, viven un proceso de sanación. Entonces, cuando las familias no se acercan a recibir esa verdadera ayuda y convertirse en esa verdadera red de apoyo, solamente estamos como piedras de tropiezo. A mí en lo particular me tocó el primer internamiento de Moisés, yo lo apoyé,
pero no tuve ese acercamiento, no tuve esa información que yo necesitaba, no tuve el sanar mis heridas, y ahí estaban. Yo pensé, bueno, ya lo perdoné, realmente no lo había perdonado. A veces pensamos que porque nos reconciliamos, ya lo perdoné. No es cierto, te reconciliaste, pero realmente no hay ese perdón. Entonces yo no puedo ser esa red de apoyo para mi pareja si no estoy preparada. Entonces muchas veces me convierto, porque en un momento así me pasó. Fui esa piedra de tropiezo porque Moisés tuvo una recaída. Yo no supe cómo ayudarlo, yo no supe cómo vivir el proceso, y pues cayó de nuevo, ¿no? En las adicciones. Entonces fue cuando ya me empecé a preparar, cuando ya me empecé a acercar a Dios, cuando empecé a escuchar su palabra y a hacer su voluntad, cuando yo vi un verdadero cambio en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio. Entonces por eso es muy importante que realmente las familias, las esposas, las madres tengan ese acercamiento y tengan esa consejería para hacer esa verdadera red de apoyo. Solos no podemos salir adelante, María. No se puede. Necesitamos, es muy difícil. Hay muchos lugares donde se habla de estas situaciones, y cuando tú estás en un lugar como estos, se te da una terapia familiar donde se te enseña acerca de la adicción, acerca de la enfermedad, acerca de la codependencia. Se te enseña incluso a cómo responder, porque el adicto es muy astuto, María. Se te enseña, mira, hay algo muy importante, se te enseña a amar. Así es, verdaderamente amor adulto, ¿verdad? Porque el amor así humano, carnal, no alcanza para sacar adelante a un familiar o para amarlo correctamente. Así es. Yo creo que se necesita, ahí sí, la palabra clave, y que para mí ha sido tan importante. Yo necesité mucho del amor de Dios para poder amar a mi esposo, ¿verdad? Porque la persona que se supone que te debería de proteger, de cuidar, y hasta dice la Biblia, dar la vida por ti, resulta que es la persona que más te ha lastimado. Sí. Entonces, sí, para poder amar a una persona así, sí se necesita el amor de Dios, porque el amor humano no alcanzaría para amar. Acuérdate que el amor humano es, si me tratas bien, te trato bien. Si me invitas, te invito. Si me das, te doy. Si estás conmigo, estoy contigo. Y el amor de Dios es incondicional. Ese es el amor que necesitamos, un amor incondicional, pero para poder nosotros amar incondicionalmente necesitamos recibir el amor de Dios. Ahora sí que yo tomo al amor de acá para poder depositarlo acá, ¿verdad? Ese es el triángulo. Sonia, salimos a un corte y seguimos con la plática. Rescate 912, el programa que con sabiduría te impulsa a salir de tus adicciones. Continuamos. Restaurant El Leñador, un buen lugar para disfrutar de un corte fino en compañía de la familia o amigos. Ven a deleitarte con una extensa variedad de platillos. Restaurant El Leñador, en sus dos direcciones, Guillermo Prieto y Rendón, Colonia Centro, y en Plaza Punto, Los Mochis, Boulevard Centenario y Rosales. Restaurant de carnes, cortes finos y hamburguesas El Leñador. Más de 20 años deleitando tu paladar. Restaurant El Leñador. Este viernes 21 de diciembre, la pasión del béisbol regresa al Emilio Ibarra Almada. Mayos de Navojoa contra Cañeros de los Mochis. Te esperamos a partir de las 7:30. Promoción: damas entran gratis, pasando por su boleto a taquilla. Forma parte de la nueva era y apoya a los Cañeros de los Mochis. El personal de Grupo Viso, Seguros y Fianzas, le desea que la paz, el amor y la unidad estén presentes en sus corazones en estas fechas, y que el 2019 traiga mucha salud, prosperidad y bendiciones. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que Dios te siga bendiciendo junto a tus seres queridos. Grupo Viso, Seguros y Fianzas. ¡Feliz Navidad! Ya estamos de regreso en Rescate 912. Buenas tardes, estamos de regreso en su programa Rescate 912, Consejería en Prevención de Adicciones y Conductas Antisociales. Vamos a leer, Sonia, un poquito aquí del Facebook Live, nos están saludando. Claudia dice: hermosa Sonia, poderosa en el Señor. Amén.
Su esposo, mire, nos está viendo, Fausto. Un saludo a mi amorcito, a mi adorado Tormento. Ándele, mire. Laura Solís, amiga Laura, un abrazote, ya sabes que te quiero mucho, gracias por estarnos sintonizando, eres una mujer valiente, eres una guerrera y un día te vamos a tener aquí también con nosotros. Con el favor de Dios, así claro. es que ánimo, mi estimadísima amiga Laura Solís. Laura Sierra, es su sobrina. Laura Sierra es mi sobrina, también un abrazo, ahorita acabamos de estar ahí en la despedida de 2 usuarios y ahí nos estuvo acompañando, un saludo a mi sobrina. Estuvieron en convivio, ¿verdad? Una posada, mire ahorita unas fotos. Tuvimos ahí la despedida de 2 usuarios que culminaron su tratamiento. Ajá. Y después de eso tuvimos ahí la posadita del equipo multidisciplinario y pues bueno, hubo comida, regalos. Qué rico. Y muy padre. Nosotros vamos a estar mañana también en festejo, vamos pues a tener nuestro convivio con los operadores y las muchachas, trabajadoras sociales, psicólogas que nos apoyan en rescate. Vamos a tener ahí nuestra posada. Si nos gusta acompañar, le hago. Bueno, pues vamos a hacer ahí una agenda ahí. Le hacemos la invitación. Claro, sería un placer que estuvieran conviviendo con nosotros. Gracias. Va a haber sorpresas, Sonia. Va a estar padre, ¿eh? Eso es bueno, eso de las sorpresas me agradan. Ahorita también ahí tuvimos nosotros pues varias sorpresas y fue muy grato, la verdad. Así es. Algo muy importante, Sonia, ahorita comentabas Moisés, mi esposo, miren, mujeres virtuosas. Amén, amén. Ahora nos están llegando los halagos, Sonia. Eso es bueno, me gusta. Desde, ahora que comentaba del egreso de sus usuarios, es muy importante que las familias se apeguen a lo que se les está, ¿no? Llevan un proceso los jóvenes, muchas veces las familias se dejan llevar por emociones. El humano muchas veces pues es emocional. Entonces nos dejamos llevar, tomamos decisiones por emociones y es donde a veces pues cometemos errores. Entonces yo les digo a las familias, déjense guiar por los profesionales, por los que saben. Muchas veces a mí me preguntan, ¿tú lo ves preparado para que egrese? Mire, esas son decisiones que yo no puedo tomar. Entonces yo estas decisiones se las dejo al consejero certificado, se las dejo en un conjunto de opiniones entre el médico, el consejero, las psicólogas, todo el equipo, ¿no?, que los está atendiendo. Estas fechas para mí son muy riesgosas. De hecho hay un comunicado de Cristian Aldo Muñoz, ¿no? Se apellida, donde pues está dando esa sugerencia de que no haya egresos, al menos que tengan una verdadera luz verde por parte de la institución, que la institución crea que el joven va con esas bases ya bien fundamentadas para no tener una recaída, porque los jóvenes, por más fundamentados que estén, salen vulnerables, no falta el amigo, el vecino, el familiar muchas veces que los invite a consumir, y estas fechas pues desafortunadamente son muy riesgosas para ellos. A lo mejor para nosotros pues son de convivencia, pero para ellos muchas veces tambalean en estas fechas porque no falta que el vecino tiene una posada, hay música alterada, hay muchas fiestas, hay muchos peligros en la calle. Entonces yo sí les hago las recomendaciones a las familias. Nosotros sí hemos tenido egresos en esta semana, pero han sido así como ustedes, bien... así como que con pincitas bien escogidos. El joven lo vemos preparado, el doctor da su punto de vista, el consejero, la psicóloga, y se toma la decisión, ¿no?, con sus reservas, que no se despegue al 100% del programa. Pero sí yo hago una invitación a las familias, que si la institución les dice que no se apresure, que no tome la decisión por una emoción, por un pobrecito, es que quiero que esté en familia, muchas veces es lo que hemos avanzado, pues se pierde. Aquí el problema es la interrupción de los tratamientos, porque los tratamientos tienen un tiempo. Nosotros manejamos un modelo donde son 7 meses el tratamiento, 6 meses de internamiento y el último mes ambulatorio, que la única diferencia es que el usuario puede ir a dormir a casa. Cuando eres fuera de la ciudad, te puedes ir a dormir solamente el fin de semana y regresas entre semana. Ahí se hace un programa especial. Pero cuando eres local, cuando eres de aquí de la ciudad,
pues bueno, tú entras a las 7 de la mañana y egresas a las 7 de la tarde, pero todos los días tienes la oportunidad de estar trabajando, y esa es como una retirada para poder tener la reinserción a la sociedad, que no sea abruptamente. Un desprendimiento gradual. Sin embargo, la familia interrumpe los tratamientos, ¿verdad? Ahorita, estando en casa, hablaron por teléfono que llegaban por un usuario. Nosotros no podemos retener a las personas a la fuerza. La familia es responsable de llevárselos o dejarlos. Nosotros sugerimos, pero la familia es la que tiene la última palabra. Si ellos ya están en condiciones de recibirlo y de atenderlo, pues adelante. Pero luego vemos tristemente que la familia, cuando toma esa mala decisión, porque a los pocos días te das cuenta que fue una mala decisión, que fue una emoción. Porque imagínate si tu familiar ha tenido en drogas 20 años, 15, 18, 30, 8, 9, y tú quieres que en 30 días, en 50 días o en 90 días esté listo. Y en realidad a los 40, 50 días apenas te estás desintoxicando. Y luego viene apenas el proceso de un cambio de actitud, un cambio de conciencia, donde empiezas a hacer un juicio de tus actitudes, empiezas a hacer un análisis de tu vida, de las malas decisiones que tomaste, y apenas empiezas a tomar una conciencia. Entonces la familia sabe perfectamente, pero en la misma enfermedad hay un enganchamiento que es tan débil y tan transparente que es tan difícil detectarlo, y aunque tú le expliques a la familia, ellos se agarran de cualquier situación para abortar el tratamiento. Se les olvida cuando llegaron a pedir la ayuda, llegaron devastados, llegaron con un riesgo y con una situación tan tremenda, y se les olvida luego. Y ahorita decíamos que cuando el usuario llega, pues llega débil, se le alimenta, se le atiende, y como la enfermedad es en el alma, no se nota, cuando tú recibes a un usuario, le das comida, cobijo, descanso, alimento, medicamentos básicos, pues cómo se pone luego el cuerpo, bien bonito. Así es, sí. Cachetoncitos, gorditos, no hombre, se ponen tan guapos que cuando la familia viene a visitarlos, los ve tan bonitos, piensan ya están listos, que porque dice, físicamente se miran presentables, mentalmente ya lo van a estar. Y el problema está dentro, en el alma, en los pensamientos, en las emociones, en los sentimientos, ¿verdad? Incluso a veces en la falta de perdón. Sí. Y ahorita que tocabas el tema de la falta de perdón, es un punto tan importante, porque el perdonar realmente es se puede decir, la pieza clave que te va a dar para que tú realmente puedas tener una vida feliz y útil. Y yo considero, bueno, porque así lo viví, ¿no? Para mí fue lo más difícil. Y más cuando no cuando no tienes ese amor de Dios. Cuando no tienes ese amor de Dios, el perdonar es muy difícil. En mi caso me costó una recaída de mi esposo. Perdonamos, pero no olvidamos, decimos por ahí, ¿no? Así es. Entonces, salió de un internamiento, yo lo recuerdo bien. Pasaron 5 años para que él tuviera su recaída. Durante esos 5 años no hubo perdón. Sí vivíamos juntos, sí, aparentemente lo había perdonado, pero no es cierto. Y no fíjate, Mariel, si tú no perdonas, difícilmente vas a poder pasar a la siguiente etapa. No vas a poder tener una vida plena, mucho menos una vida feliz. No. Y se necesita tanto el perdón, pero el verdadero perdón, el que Dios establece en su palabra, ¿verdad? Porque también nosotros tenemos nuestras propias fallas, nuestras propias faltas. A lo mejor tú y yo no consumimos droga, no cometimos ese pecado, pero tenemos otros, ¿verdad? Así es. Y en realidad el pecado de las adicciones pues es muy visible. Si una persona toma, pues huele a alcohol. Si una persona se droga, pues comete actos delictivos o hace cosas incorrectas. Si una persona lo sorprende robando, pues ahí está la evidencia. Pero cuántas cosas no hacemos nosotros que también son pecado, daño, pero no se nota. Así es. Decía mi pastora el miércoles en la iglesia, la murmuración es pecado y hace mucho daño, ¿verdad? ¿Cuántas veces una información la llevamos de boca en boca y termina en teléfono descompuesto? Y termina en un problema, y a veces lastimamos la dignidad de una persona y a veces no se puede volver a recuperar.
Muchas veces no nos lastimamos. consta, pues, Sí, porque exacto. lo escuchamos, porque nos los dijo, entonces ya estamos creando conflictos, ya estamos causando daños. Y muchas otras cosas. ¿Cuánto Sí. adulterio no hay? Pero como no te han descubierto, o no es evidente, o no te ven, pero ahí está, pero Dios nos está viendo de todas nuestras acciones, ¿verdad? Así. Hay tanto ahorita la adicción a la pornografía, la adicción a los celulares, la adicción a los juegos, la ludopatía. Hay tantas adicciones Que están separando familias y que enteras. están perturbando la vida de una familia completa. Así es. Sonia, ya por último, ¿qué mensaje le pudieras dar a recabando todo esto que hemos hablado a todas esas mamás? Porque pues puedes estar del lado de las mamás porque lo has vivido, a las esposas porque también has vivido ese proceso como esposa. ¿Qué último mensaje les puedes dar a ellas? Pues en mi experiencia personal, el vivir un problema de adicciones es una situación tan difícil que te da para dos opciones. O te quedas ahí en el problema, en el pobrecita yo, ¿por qué me pasó esto a mí? Lástima de mí. O te levantas con más fuerza y empiezas a dar la pelea, pero la pelea correcta de decir, tengo este problema, pero tengo un Dios que es más grande que cualquier problema. El problema en realidad no es el problema, Mariel. El problema es que estamos alejados de Dios. Y cuando no tenemos esa cercanía con Jesucristo, que es el Salvador del mundo, es muy difícil poder encontrar ese vínculo. Porque cuando está el problema, llámese adicción, llámese enfermedad, llámese escasez, tú necesitas a Jesús para que Él venga a consolarte, a animarte, para que venga a darte las palabras correctas o la estrategia correcta por dónde caminar. Porque Él quiere realmente, Dios está muy interesado en tu vida y en tus problemas. Yo antes pensaba que si había un Dios, no estaba interesado en mi vida, porque mi vida era todo un caos. A mí, la fuerza que hoy en día me sostiene después de Dios son mis hijos, y lo he dicho en reiteradas veces y lo vuelvo a decir porque ellos han sido la fuerza que me ha dado a mí para poder enfrentar esto. Sin Dios y sin mis hijos hubiera sido muy difícil, pero también, como lo dije hace momento, aún teniendo el amor incondicional por mis hijos, no fue suficiente, Mariel. Yo necesitaba el amor de Dios para poder sacar correctamente adelante a mis hijos y para poder hablarles de este problema y de esta confusión tan grande de las adicciones y de lo que su papá ha sido en nuestras vidas. Ahora yo tengo palabras correctas. Cuando les doy un consejo, se los doy con la sabiduría de Dios para no lastimarlos. Y ellos han sido pieza clave en mi vida. Conocer a Dios ha sido el engrane correcto, porque Él es el que me ha dado la paz, es el que me ha dado la estrategia para pelear esta batalla, y Dios ha ido mucho más allá de lo que yo podía imaginar. Yo te decía hace un momento, yo pedía por mis adictos, pero Dios dijo, por cuanto tú has doblado rodilla y has pedido por tu hijo y por tu esposo, me hizo voltear a ver un grupo numeroso de más de 50 familias que están siendo restauradas gracias a la oración, gracias a la decisión que un día tomé. Entonces, vale la pena tomar decisiones, dejar atrás el miedo, dejar atrás el temor y enfrentar con la valentía y con la sabiduría de Dios. Dios tiene una gracia especial para que tú puedas salir adelante en esta situación y en cualquier otra que te encuentres. Nosotros ahorita manejamos adicciones, pero igual puede ser muchos otros problemas o conductas antisociales en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia. Vale la pena luchar por tu familia. Yo creo que es lo más valioso que nosotros podemos tener. Una familia estable, una familia sana, vas a dar a la sociedad y a tus generaciones bendición. Dice la Biblia que por causa de la maldición, la tercera y cuarta generación es maldecida, pero por causa de una buena decisión y de la bendición que hay en tu vida y en tu familia, tú bendices a 1000 generaciones. Hoy en día nosotros como familia, los Apodaca Altamirano, le estamos apostando a bendecir a nuestras 1000 generaciones y somos la primera generación de creyentes cristianos que basamos nuestra vida en los fundamentos de Dios. Y yo creo que vamos por un futuro de bendición y de gracia. Al menos eso es lo que yo
espero de Dios. La gracia de Dios en mi familia y la bendición de Él en todo lo que nosotros estamos emprendiendo y desarrollando. Y toda la gloria yo se la doy a Dios. Amén, Sonia. Pues Sonia, un placer y un gusto que nos hayas acompañado, que hayan aceptado la invitación la semana pasada Fausto con Moisés y ahora tú presente, ¿no? Entonces, pues estamos muy agradecidos con ustedes, primeramente con Dios por darnos esta oportunidad y pues no queda más que darle toda la gloria y la honra a nuestro Señor. Nos vemos, no nos vemos, bueno, por Facebook Live sí, y nos escuchamos con el favor de Dios el próximo jueves en su programa de Rescate 912. Quiero dar un saludito nada más a mi pastora, mentora y maestra que ha sido pieza clave en el desarrollo de mi vida, ha sido el hombro que ha recepcionado mis temores y todo lo que enfrenté. A Eliana, yo le mando un saludo, y a ese grupo hermoso de renovadas por ahí que ya saben de quién estoy hablando, y de todas mis hermosas hermanas y amigas en Cristo que son mi familia en Comunidad Cristiana, mi pastor, pues mi esposo, mis hijos, mi suegra. Le mando un saludo a toda mi familia, ¿verdad? Quisiera, todos los que me conocen saben que son parte especial en mi vida, y un saludo muy afectuoso principalmente a las mujeres guerreras de UTAM que están enfrentando la lucha, y sé que con la valentía que Dios les da van a salir adelante, porque si Mariel y yo pudimos hacerlo, ustedes también lo pueden hacer, porque Dios no hace acepción de personas y Él está muy pendiente de nuestras necesidades. Claro que sí, Sonia. Dios te bendiga, buenas tardes. Porque el estar orientado para llevar una vida de calidad no cuesta nada. Moisés